reloj. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes cómo ha sido la estrategia chilena para el manejo de la pandemia. Cuando hablo de la estrategia chilena, hablo de la estrategia global. Aquí no hay político ni lado, hay Estado. Entonces, lo que quiero mostrar es un poco mi visión de la estrategia de Estado. Cuál ha sido la evolución de la pandemia, que probablemente la gran mayoría la conoce, pero a lo mejor aquí hay algunos números y cifras que pueden ser interesantes. Y después, brevemente explicar cuál es el rol del Consejo, este Consejo Asesor MinSal y qué es lo que ha hecho para aportar en esta pandemia. Entonces, ¿cuál ha sido la que llamaría la estrategia de Chile? Y aquí agradezco buena parte de esta diapositiva son de Joana Acevedo, que es del grupo de la Subsecretaría del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. Y si uno ve cuál era la situación chilena al comienzo de esta pandemia, ¿no es cierto?, como el resto del mundo, creo que voy a tratar de con cuidado usar este puntero, uno puede ver que en enero efectivamente se tomó nota de lo que estaba ocurriendo y se empezó a organizar de alguna manera el Estado en un comité de brote, sacando un conjunto de instrucciones y ordenanzas, incluso antes de los primeros casos que empezaron a aparecer, y aquí uno ve a principios de febrero, incluso aparecieron los primeros casos, para llegar entonces a la declaración de alerta sanitaria, lo cual es interesante, bastante antes de la aparición de casos, pero mirando obviamente lo que estaba pasando en Europa, y para entonces organizarse de alguna manera como país para confrontar la pandemia al momento de empezar los casos. ¿Y cuáles fueron los hitos de esa organización? Fueron un conjunto de acciones en lo que se llama un plan de acción COVID, que ustedes de alguna manera o han vivido en persona o han oído, ¿no es cierto?, cuál más, cuál menos. Fundamentalmente la estrategia de cuarentenas y controles sanitarios, pero un conjunto de otras medidas que fueron algunas más precoces, otras más tardías, como los toques de queda, la organización del sistema de salud, el manejo de los planes económicos que había que abordar, todo lo que ocurrió con educación, fundamentalmente, como vamos a ver, lo que fue el cierre presencial de colegios y universidades, todas las políticas y estrategias en relación al transporte, los cierres de comercio, un cuidado especial con los adultos mayores, la red Senama, también implicancia en otros grupos donde podían haber brotes importantes, tradicionales, como son las cárceles, todo lo que ustedes saben y han escuchado con su polémica, incluso relacionado con la vacunación contra influenza, el muy importante y precoz control de fronteras, estado de excepción constitucional, la suspensión de eventos masivos y otras medidas. Entonces, un conjunto de medidas en un plan de acción que fue diseñado por la estrategia gubernamental. Y los principales principios, digamos, o acciones de salud pública se referían a los 5 puntos que puede verse acá: una vigilancia epidemiológica, saber contra quién nos estábamos confrontando, el hacer vigilancias iniciales en los puntos de entrada, estamos hablando de, ¿no es cierto?, febrero o marzo, en la medida de cuarentena y cordones sanitarios, como mencioné, muy importante, y voy a mencionar esto después porque esto ha sido clave dentro de la estrategia de Chile y que la diferencia claramente del resto de Latinoamérica en los aspectos positivos, que es el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios, y también clave en la estrategia, mirando al hemisferio norte, donde la saturación del sistema de salud fue el problema principal, fue el fortalecimiento de la red asistencial. En cuanto al fortalecimiento del sistema de vigilancia, fundamentalmente lo que se hace es incluir COVID en la vigilancia universal, se hacen refuerzos de monitoreo de atenciones de urgencia por las causas respiratorias, registrando aquí cuándo es por COVID, incorporándola en la vigilancia centinela de la enfermedad respiratoria que Chile lleva hace muchos años. Por otro lado, se avanza en la medida que se va conociendo entonces el cuadro clínico de la enfermedad, en la definición de casos y contactos estrechos,
y se empiezan a adoptar las medidas para los casos de contacto, fundamentalmente la medida más relevante para controlar esta infección, que son las medidas de aislamiento para los casos y sus controles por 14 días. Y se empieza a registrar todo esto y se desarrollan protocolos específicos de contactos y manejo de casos. Se incluye además aquí el apoyo de otros agentes del Estado, como la PDI y Carabineros para la fiscalización de las medidas. Y se empieza a pensar ya que podría ser posible que en la evolución de esta epidemia, en la medida que hubiera que avanzar al aislamiento de personas en forma más importante, que muchos de estos aislamientos o cuarentena iban a tener que, no iban a poder hacerse en el domicilio de las personas, no iban a poder hacerse en los hospitales, que era la primera intención, ¿no es cierto? Ojalá que todos los pacientes infectados fueran manejados en hospitales, pero cuando las pandemias, obviamente las epidemias se expanden y sobrepasan esa capacidad, hay que ir viendo si se pueden hacer las cuarentenas o aislamientos en los domicilios. Y eso obviamente ha ocurrido en Chile, pero también ocurría la situación de que muchas personas no podían hacer un aislamiento en domicilio y se empieza a trabajar en este desarrollo de la residencia sanitaria, que dicho sea paso al día de hoy, podemos conversarlo después, está cobrando una relevancia muy, muy fundamental dada la epidemia en la región metropolitana. Y si uno ve entonces las acciones de refuerzo de vigilancia, esta, para quienes no están acostumbrados, es la muy bonita curva de vigilancia de virus respiratorio que se hace año a año en el Instituto de Salud Pública, con las típicas curvas virus influenza, ¿no es cierto? A, B, depende de cuáles circulen, para influenza, el VRS, y uno ve las curvas de los virus. Y aquí se incorpora entonces este año coronavirus, y aprovecho a mostrarles desde ya, y esto sigue siendo así, como en verde coronavirus está siendo hasta la fecha el virus predominante, prácticamente el único, hay poco de los otros, y esto entonces ha influido en la actual definición de casos que hemos trabajado en el Consejo. Muy relevante fue la estrategia de aduanas sanitarias en el país como primer abordaje o confrontamiento a este potencial brote en ese entonces, que era la estrategia de evitar la entrada brusca, simultánea de muchos casos a lo largo del país, que claramente era uno de los factores que incidió en el incendio masivo, ¿no es cierto?, que se produjo en Italia, en España, donde llegaron al mismo tiempo muchas personas infectadas, lo cual cada uno infectando a otros, lo que determinó finalmente la epidemia de magnitud que conocemos en esas regiones. Aprendiendo de eso es que se comenzó inicialmente con un control muy estricto a nivel internacional y después esto se fue extendiendo, ¿no es cierto?, en lo que fueron y han sido aduanas sanitarias o controles sanitarios dentro del país para evitar que el virus vaya traspasando de una región a otra. Es interesante también que en estas etapas se avanzó, yo diría, la estructuración de 4 estrategias comunicacionales y de participación que han sido muy importantes, pueden ser mejor, pero han sido muy importantes. Las campañas preventivas que han sido públicas para la población. La mesa social, que creo que todos concordamos que pasó a ser una necesidad evidente en la medida que uno veía que había muchas visiones diferentes de diferentes ámbitos y que requería de alguna manera algún tipo de trabajo coordinado. El Consejo Asesor Independiente, que algo voy a mencionar al final, que es el Consejo Asesor del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ciencias, bajo Andrés Kub, que muchos de ustedes conocen, trabajó intensamente para tratar de avanzar lo que se llamó la mesa de datos. Alguna polémica ha habido ahí también, ¿no es cierto? Pero, está claro de que aquí han habido, como voy a mostrar, avances también importantes, luego de un comienzo difícil, lento, entendible quizá, dado la poca cantidad de información disponible y un poco la dificultad para organizarla, que al comienzo a muchos nosotros incluso tendía un poco a exasperar, para ser bien franco, de la falta de información que había para uso
no solo para comprensión de la epidemia, sino que para que pueda ser utilizado por diferentes grupos para aportar al manejo de la epidemia. Y muy, muy relevante, como dije antes, y aquí yo creo que esta es una de las acciones que demuestra que tenemos un país del cual, y lo digo con toda sinceridad, podemos sentirnos orgullosos todavía, por lo menos en algunas cosas, que fue el desarrollo de esta red nacional de laboratorios en donde las universidades jugaron un rol muy, muy importante, pero también el sistema público global, el sistema privado, donde todos pusieron sus capacidades para poder desarrollar las PCR que permiten que de alguna manera tengamos en Chile la mejor evaluación o trazabilidad de la pandemia en el continente, la mejor comprensión de la epidemia en el continente. Paralelo, entonces, como señalé al comienzo, el fortalecimiento de la red asistencial. Estaba muy claro que si la pandemia tomaba un curso exponencial ascendente, el sistema de salud a principios de febrero, con sus, hay cifras variables, cerca de 800 ventiladores, no iba a dar abasto para cubrir las necesidades, de tal manera que se comenzó en esta estrategia de, como ustedes ya saben y han visto, que la adquisición de ventiladores que efectivamente han ido llegando, hubo algunas dudas iniciales, pero han ido llegando, el aumento de capacidades en general, no solo en unidades de cuidado crítico, sino que en los diferentes niveles, y lo que es fundamental es el haber creado entonces un manejo administrativo unitario del sistema público y privado de salud para enfrentar la emergencia, lo cual a mi manera de ver también es otro gran logro del sistema de salud chileno, del cual deberíamos sentirnos de alguna manera orgullosos. Créanme que conversando con muchos colegas en Latinoamérica, esto no se da en todos los países. Se trabajó entonces en una preparación de la red asistencial con las primeras atenciones, ¿no es cierto?, a nivel comunitario, para después ir avanzando y diferentes niveles de coordinación para la recepción de los pacientes sospechosos, para la realización de exámenes, para la toma de exámenes y las conductas posteriores yéndose a su hospital o a su casa. Mejor o peor, obviamente, esta estrategia ha funcionado mejor en algunos lugares que otros. Hubo claramente coordinaciones iniciales que se podrían haber hecho mejor, especialmente con los niveles primarios, nivel central con nivel de salud primario, con los municipios. Yo creo que ahí hubo una coordinación o incoordinación que pienso que se ha ido mejorando con el tiempo y así ha ido siendo reconocida. Y la estrategia fundamental en que se basa, ¿no es cierto?, esta estrategia chilena es una estrategia de testeo, de tal manera de detectar los casos, aislarlos y que se aíslen y detectar a sus contactos, pero al mismo tiempo, cuando las pandemias o la epidemia aumenta y se ve que esa estrategia no es suficiente, es que es necesario implementar las medidas de cuarentenas y estos cordones sanitarios. Estas cuarentenas que en Chile se han llamado cuarentena selectiva, algunos lo han llamado cuarentena inteligente. Algo voy a mencionar un poco más adelante, pero básicamente os voy adelantando que los criterios para decretar las cuarentenas, que al principio no estaban muy claros para la gran mayoría, debo admitir que tampoco para el Consejo Asesor, pero eso fue después ya rápidamente aclarado por el Ministerio, era una componenda de factores determinados fundamentalmente con el número de casos nuevos que estaban ocurriendo en una comuna o área determinada, que se podía medir en las últimas semanas, y esto gracias a que había una alta capacidad de testeo y que estaba mejorando mucho la trazabilidad de casos por comuna en el país. Entonces, dependiendo de la velocidad de propagación o incremento de casos en una área determinada, junto con la determinación de variables de vulnerabilidad o determinantes sociales, es que la determinación de la cuarentena, y esto lo he tenido que reforzar muchas veces, esto no es decisión del Consejo Asesor, esto lo toma directamente un comité que funciona todos los días, que lo maneja el presidente de la República, con el ministro de Salud, el ministro de Ciencia, subsecretario y algunas otras personas.
¿Cuáles son las variables que toman para este índice de vulnerabilidad? Y perdónenme lo feo de esta diapositiva, porque la tomé de una foto de una presentación que nos hicieron en el consejo, pero básicamente se toman datos de información de diferentes fuentes, panel de datos que están a nivel del Ministerio de Salud, panel de datos de vigilancia epidemiológica territorial y de otros ministerios, para obtener información de los casos activos por cuadrantes, por ejemplo, casos confirmados por comuna, las tasas de incidencia por comuna, la dotación de camas según nivel y especialidad, o sea, la infraestructura hospitalaria que está disponible, y las variables de vulnerabilidad también, que no está aquí, pero por ejemplo, la cantidad de población mayor de 60 años, el índice de vulnerabilidad en cuanto a la pobreza, en fin, todos esos son factores que la autoridad toma para determinar estas cuarentenas. Y están generados, y esto es solamente uno de los tipos de mapas que nos mostraron en su momento, cada uno de esos puntos representa un caso, pero de alguna manera le puede ilustrar a usted cómo efectivamente se maneja información de los casos y dónde están ocurriendo los casos y dónde están ocurriendo los clústeres de casos. Esta es la región metropolitana. Esto está para cada una de las comunas del país. La verdad es que cuando vimos esto en el Consejo Asesor, yo diría que quedamos gratamente impresionados que el registro de información, por lo menos para tomar las decisiones, parecía bastante robusto. Además, se tomaron medidas para los adultos mayores, y esto es fundamental también, aquí el haber protegido de alguna manera, las casas donde, o los albergues, o las residencias donde están los adultos mayores, claramente la persona mayor riesgo, probablemente uno de los factores que incide en la menor letalidad en Chile que la que se vio en Europa, donde la gran cantidad de las personas fallecidas son en adultos mayores, y mucho de ello ocurriendo justamente en estas residencias fuera del hospital, donde de repente llegaban y había una residencia donde habían 20 personas, y habían 10, 12 o 15 que habían fallecido. Entonces, con estas conjuntos de estrategias que fueron implementadas en diferentes etapas que podemos ver acá, es que va evolucionando la pandemia. Yo debo destacar, este es el gráfico que presenta el Ministerio, pero no tenían incluido la suspensión de universidades y colegios, que ocurrió justo el 15 de marzo, y aquí las universidades, yo creo, jugaron un rol importante de alguna manera tomar la decisión de suspender las clases presenciales, y eso pienso yo que fue importante como primera medida para claramente descongestionar las ciudades, seguido de los colegios. Y después pueden ver ustedes aquí las diferentes estrategias que mencioné antes, ¿no es cierto?, implementado en diferentes periodos de tiempo, la red de laboratorios y las diferentes cuarentenas que han ido ocurriendo hasta el 2 de mayo, y todos saben que ya después, ¿no es cierto?, aquí viene una cuarentena, la penúltima grande fue el 4 de mayo con 4 millones, y ya el viernes pasado con toda la región metropolitana. Esa es una mirada global de las estrategias, y veamos entonces cómo es la pandemia en cifras, qué es lo que ha ido ocurriendo. Probablemente muchos de ustedes, hay dos fuentes globales para mirar la evolución de la pandemia: OMS, la página OMS, y está esta World Meter, que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, la Universidad de Johns Hopkins, donde básicamente esta creo que es de mayo 21, donde pueden ver las cifras de los casos chilenos, uno puede comparar con otros países, hay que tener mucha cautela con las comparaciones. Aquí lo que yo tiendo a ver generalmente es, uno, bueno, cómo vamos comparado en el número de casos con los países con los cuales uno se puede comparar, y cómo vamos los test comparado con otros países, y vea que Chile, la verdad, que está bastante bien en test, está yo diría que en las ligas altas en test. Y si uno va a comparar cómo estamos en cuanto a mortalidad, aquí es muy importante no usar tanto la letalidad, pues justamente porque la cantidad de test que se hace es tan diferente entre los países, sino que la tasa de mortalidad, cuántas personas están falleciendo por COVID-19 de un total de 1 millón de población total. Y aquí en la cifra chilena, esta fue antes de ayer, es alrededor de 28, que
a manera de comparación con Perú, es más o menos una tercera parte de lo que ha ocurrido en Perú, que tiene una alta trazabilidad, pero ojo, esto no es por PCR, sino que estos son por test de anticuerpos, son algo más inespecífico, pero están haciendo un alto esfuerzo por detectar casos en Perú, pero básicamente la significativa mayor mortalidad se debe en que su sistema de salud se vio algo más desbordado que el nuestro con el número de casos, probablemente porque algo faltó ahí en la proyección y en el fortalecimiento del sistema de salud. Y podemos conversar después, hay otros países que tienen diferentes comportamientos. Todos ustedes ven esto, ¿no es cierto?, todos los días, donde están cifras que son bastante relevantes. Estamos todos mirando estas cifras, ¿no es cierto?, de cuáles son los ventiladores disponibles, porque de alguna manera sabemos que cuando se saturan los ventiladores disponibles es que se produce el tema de la última cama o el tema de personas que empiezan a fallecer, que no deberían haber fallecido, porque no podemos darle la ventilación mecánica que requieren a tiempo. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cifras y estos datos? La principal base de datos, justamente, y esto es disponible para todos, es la base de datos que está en el Ministerio de Ciencia, que es la base de datos COVID-19, y donde básicamente lo bueno es que se está poniendo ahí a uso de quien quiera utilizarla y a mi manera de ver, con transparencia, la información que está surgiendo en múltiples áreas diferentes todos los días. Este es un trabajo muy importante y yo creo que también debemos valorarlo. Eso permite, por ejemplo, que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile pueda elaborar información tan interesante y tan completa, ¿no es cierto?, como esta, con los casos confirmados, nuevos, los asintomáticos, recuperados, cómo se distribuyen por regiones, cómo se distribuyen incluso por comunas. Y esta es una página que a mí me parece también que hace como 2 o 3 semanas que está, que permite ver la evolución de la epidemia por comuna. Por cada una de las comunas del país uno puede pinchar, ¿no es cierto?, cada una de las regiones, y entrando a las regiones está y se despliega cada una de las comunas y uno puede ver entonces los casos nuevos que van ocurriendo región por región, comuna por comuna. Y eso obviamente a mi manera de ver de tremenda utilidad y un gran avance, porque permite ir evaluando cuál es el efecto que pueden ir teniendo las cuarentenas en determinadas áreas comparado con aquellas áreas que no están en cuarentena y cuáles áreas están saliéndose de control y cuáles no. Esta es la página, como sale, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es la región metropolitana, con cada una de sus comunas. Y también, y lo que estoy tratando de hacer aquí es mostrar los diferentes tipos de información que y yo voy visualizando todos los días para tener una idea de lo que está ocurriendo, porque todo el mundo lo puede hacer, y que van generándose de diferentes grupos. Este es una página que crea el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y que permita ir entonces evaluando día a día cuál es el R efectivo que va ocurriendo región a región. Permite ir viendo cuáles están en más o menos control de la situación a nivel nacional. Pero eso no es todo. La verdad es que lo que muestro aquí es un conjunto de recopilaciones de información que están disponibles. A nivel ministerial está el reporte diario del Plan de Acción de Coronavirus y el informe epidemiológico bastante completo que sale cada 3 o 4 días. Está el trabajo muy importante y relevante extraministerial y que ayuda a la transparencia, a mi manera de ver también, que genera la encuesta nacional de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que permite ir viendo qué pasa en unidades críticas, la rama intensivo pediátrico, que nos permite ir viendo qué pasa en pediatría, y está el trabajo de las universidades, la Universidad de Chile, con los informes que todos seguimos de Mauricio Canas y su grupo, ¿no es cierto?, en epidemiología, que va haciendo una proyección de alguna manera de la epidemia mirando a futuro. La excelente recopilación que hace la Universidad Católica, con una figura muy entretenida para ir viendo y documentando cómo ha sido la epidemia, y análisis también interesante, por ejemplo, en la Universidad de Talca. Y estoy seguro que hay otras
además que he dejado fuera, pero he querido ilustrar aquí simplemente de que hay fuentes de información de diferente nivel y de muy buena calidad que permite ir visualizando cómo va la epidemia. Entonces, con esto, con esta información, uno obviamente obtiene figuras como esta, que permite ir viendo el incremento, ¿no es cierto?, número de casos, con esta epidemia que parecía tanto tiempo que teníamos bien controlada, ¿no es cierto?, desde el 18 de marzo al 27 de abril, y todos sabemos que aquí, justo antes del 1 de mayo, se produce esta explosión. Una explosión que no fue inesperada, porque yo diría que fue anunciada con bastante anticipación, que se refería a cuando el virus iba a pasar a las zonas más hiperdensamente pobladas de la región metropolitana, que es justamente lo que ocurrió más o menos por esa fecha. Aparte, obviamente, de los brotes de otras regiones del país, pero claramente esto se produjo por lo que ocurrió en el área sur, norte, poniente de la región metropolitana. Dentro de lo, y me interesó mostrarle esto para mostrar la capacidad de incremento entonces de la capacidad de laboratorio, que ha sido fruto de un esfuerzo monumental de muchos, y a lo mejor muchos de los que están escuchando, cómo el 15 de abril avanzamos de la posibilidad de hacer 4.000 PCR a 17.500 PCR diarios en el país, aumentando, ¿no es cierto?, a casi a 380.000 PCR. De tal manera que esto es, a mi manera, uno de los grandes logros. Y esto permite entonces, de alguna manera, ir angostando cuál es la probabilidad de subreporte, es decir, que no estemos claramente viendo toda la epidemia, sino que una parte de ella. La estimación es que es alrededor de un 20%, con un rango que puede ir de un 40 a un 10, pero probablemente estamos viendo el 80% de los casos según estas evaluaciones de modelamiento. Nos permite entonces también, de una manera muy importante, ir viendo cuál es el comportamiento de la epidemia en nuestro sistema de salud, fundamentalmente en las unidades de cuidado intensivo, ¿no es cierto?, tanto en los hospitalizados como en este grupo que son los pacientes críticos. Los pacientes críticos son los que tienen finalmente el mayor riesgo, o sea, son los que, de aquí sale el grupo que fallece. Parte de aquí, o aparte de aquellos que no entraron a la unidad de cuidado intensivo porque eran personas que por su enfermedad de base o su avanzada edad no ingresaron a unidad de cuidado intensivo por decisiones probablemente multinivel. Y las cuarentenas sirven, no hay ninguna duda que sirven, y aquí solamente hay dos ejemplos de Chillán y Osorno, donde la implementación de cuarentena, cuando se ve incremento, tiene el impacto evidente, generalmente dentro de 2 semanas, y permite entonces restringir los casos. La cuarentena es la medida de salud pública más relevante que tenemos para controlar el incremento de casos a niveles de diferentes áreas geográficas. ¿Qué magnitud de esa cuarentena es? ¿Cómo debemos determinar esa área geográfica? Es otro tema, pero que sirven, y en ese sentido no hay ninguna duda. Entonces, con esto también podemos de alguna manera trazar la epidemia en Chile en relación a los grupos etarios, ¿no es cierto?, que están afectados. Yo creo que todos ustedes saben ya que si bien la epidemia afecta fundamentalmente a las personas entre 30 y 60 años, los grandes transmisores, la letalidad se concentra fundamentalmente en los mayores de 70 años, ¿no es cierto?, incluso mayor de 60, ahí caigo yo, está sobre representada. Y si uno va viendo la evolución de la letalidad ajustado por rechazo, uno ve cómo esa letalidad fue incrementando inicialmente, pero logra un cierto nivel de estabilidad. Y obtenemos entonces estos datos todos los días basados en la información que le he ido mostrando anteriormente, que son los resúmenes de información que habla de cómo estamos con la epidemia al día. Esto creo que es el día de ayer. Muy importante, como les señalaba, lo que nos muestra, yo miro este gráfico con mucha atención todos los días, está ido cambiando, que es la información de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y vamos mirando cuántas camas
o cuántos ventiladores mecánicos de alguna manera van quedando disponibles para nuestra población. Vemos cómo se ha ido aumentando la capacidad, pero al mismo tiempo cómo se ha ido achicando ese colchón que tenemos de ventiladores mecánicos. Si hay tiempo después, podemos conversar cómo se está viendo a futuro eso y cuál es, cómo vemos la situación crítica que tenemos en este momento para las próximas 3 semanas. Crítica, pero tengo la razonable esperanza de que el sistema va a dar abasto, el sistema reconvertido. La distribución etaria de esta epidemia es interesante, un poco lo que le explicaba, la gran cantidad de casos está aquí, por eso debemos convencer tanto a nuestros jóvenes que se tomen esto muy en serio, porque no son los que sufren la enfermedad necesariamente más grave, aunque ojo, la mayoría de la gente que está en el cuidado intensivos en este momento luchando por su vida están entre los 40 y los 60 años, es el gran volumen de personas en la unidad de cuidado intensivo, lo que pasa es que logramos salvarlo con los ventiladores mecánicos, pero algunos no se salvan. E interesantemente, aquí el grupo pediátrico en esta infección ha sido relativamente bien tratado, es una baja proporción y para eso hay muchas posibles razones que podemos conversar después. Esto demuestra de alguna manera, porque voy a tratar de apurarme para terminar en unos 5 minutos más, para dejar tiempo a las preguntas. Este es el importante registro que hacen también mis colegas pediátricos a través de esta red, ¿no es cierto?, autoformada de medicina intensiva y que muestra que los pacientes que han requerido soporte respiratorio han sido poquitos en el área pediátrica comparado con los miles a nivel de adultos. Y las curvas de Mauricio Canas, ¿no es cierto?, que también miramos todos los días, o no todos los días, ahora cada 3 días, que son las proyecciones potenciales de múltiples factores de la pandemia, incluyendo la proyección de número de casos, la proyección de camas UCI, que podrían eventualmente llevar, ¿no es cierto?, al copamiento de las camas. Y esto de nuestras colegas de la Universidad de Talca, que muestran, y esto es del día de hoy me parece, que muestran que claramente nos falta bastante para poder controlar la epidemia a nivel nacional, porque las curvas, las pendientes son ascendentes todavía en la gran mayoría de las diferentes regiones del país, de tal manera que todavía tenemos pega para rato para lograr controlar la epidemia. Si bien en algunos de ellos son poquitos casos, afortunadamente, pero vamos a tener que poner bastante esfuerzo en lograr controlar en el próximo mes, si no mes y medio, la epidemia en el país. ¿Y se puede controlar la epidemia? ¿Funcionan las cuarentenas? Le mostré antes lo de Osorno y Chillán, y estos son los gráficos de la comuna Recoleta, Independencia, Cerrillo y Quilicura del día de ayer, que son comunas que entraron en cuarentena más o menos, ¿no es cierto?, el 5 de mayo, y vean ustedes cómo luego de entrar en cuarentena es claro el efecto de aplanamiento de la curva. De tal manera que las cuarentenas son medidas dramáticas, son medidas complejas, pero funcionan, y eso es el mensaje principal. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo Asesor? El Consejo Asesor tiene esta página web para quienes quieran mirar básicamente las minutas que salen del Consejo Asesor. Es en una reunión que tuvimos en La Moneda, aquí es parte del Consejo Asesor, aquí falta Caterina Ferrecho, falta Rafael Arao, Joana Acevedo y Fernando Taiza, pero aquí están otros integrantes del comité, que incluye infectólogo, virólogo, epidemiólogo, exministro de Salud. ¿Y qué hemos hecho? Básicamente, recibir información, analizar información y deliberar, cada uno dentro de su área de conocimiento, responder a solicitudes ministeriales. Hemos hecho propuestas propias, desarrollando minutas a través de comunicaciones internas, interactuar con el presidente de la República, invitar a entidades y grupos para recibir sus ideas, aportes y comunicar de alguna manera, cual más, cual menos, a la comunidad nuestras visiones. Básicamente hay 12 minutas distribuidas a la fecha y que son públicas, y hay una declaración que salió fundamentalmente en la reacción al anuncio del retorno al trabajo presencial de trabajadores públicos y la reapertura de centros comerciales un tiempo atrás. ¿Y cuáles son los principales aportes, a mi manera de ver, de este trabajo? Han habido recomendaciones generales en la primera minuta, profundización
un sentido de urgencia y la identificación de problemas en la minuta 2 y 5, bastante sobre las técnicas de detección en la minuta 3, 4 y 8, promoción de la organización de la respuesta de salud del país en macrozonas para descentralizar, que fue propuesta en la minuta 4, toda discusión sobre uso de mascarillas, cierre y apertura de colegios, minutas 5 y 7, criterio para considerar que paciente deja de ser infectante, que no es lo mismo que el carnet COVID, que no fue una recomendación del Consejo, la minuta 6, el incremento de pesquisa, incremento de sensibilidad, cambio de la definición de casos en la medida que se va cambiando la evolución de la epidemia para hacerlo más sensible en la minuta 8. Recomendaciones para un refuerzo de la respuesta sanitaria, yendo más al trabajo territorial, comunal, con la colaboración con los servicios de salud, las alcaldías, la minuta 9 y 10. Y es importante decir aquí que el Consejo no incide mayormente en la entrada o salida del área común a cuarentena, como le expliqué antes, porque nos han preguntado mucho. Si bien hemos hecho recomendaciones en momentos que consideramos críticos y creemos que nos han escuchado, por ejemplo, cuando vimos que efectivamente la región metropolitana a principios de mayo requería una acción muchísimo más enérgica que la que se estaba haciendo hasta entonces. En conclusión, y una muy rápida conclusión, a mi manera de ver, la estrategia de Chile se basa fundamentalmente en un alto testeo, trazabilidad de casos y contactos dentro de las capacidades, y pensamos que aquí hay espacio para mejorar, un incremento significativo de camas críticas y cuarentenas selectivas. Se ha logrado generar, no sin sobresaltos, información amplia para apoyar la toma de decisiones. Las cuarentenas selectivas funcionan. La duda es su efectividad en forma parcelada en las mega urbes. Pero finalmente pienso que el éxito va a estar condicionado al logro de suficiente cobertura del sistema sanitario, que no se desborde con el menor periodo de cuarentena. Yo creo que aquí a veces a lo que estamos en salud nos cuesta entender que una cuarentena no es cosa de llegar a implementarla y que tiene un impacto social enorme. Lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con cuarentenas cortas. Yo ni me imagino que hubiera pasado en Chile con cuarentenas como se han hecho en Argentina, que han durado 2 meses y medio. El Consejo Asesor ha hecho recomendaciones, a mi manera de ver, han sido consideradas y creo que en forma incremental. ¿Qué falta? Esta es mi opinión. Incrementar la actividad a nivel de territorios, atención primaria, municipios, agrupaciones sociales, lo hemos hecho ver y se está trabajando en ello. Maximizar lo que se llaman las residencias sanitarias, y eso también nos acaban de informar que se está trabajando en forma intensa. Continuar incorporando capacidades, equipo humano para maximizar trazabilidad de casos y contacto. Esto va a haber que hacerlo sí o sí, mirando al presente y al futuro. Incorporar más a la comunidad científica con mirada de corto y largo plazo para mejorar nuestra capacidad de diagnóstica en todo su espectro, innovación en manejo, tratamiento y prevención, y todo el tema de la comunidad de investigación en ciencias sociales que tiene que hacer y tiene que incorporarse para hacer los aportes para mejor abordar esto con nuestros conciudadanos mirando al presente y al futuro. El aporte de las regiones también puede y debe incrementarse. Me atrevo a decir esto, aunque suene un poco cliché, pero la verdad es que lo siento y lo pienso, continuar en la senda de la colaboración. Esto es momento para que todos colaboremos. Realmente creo que es importante aportar más que criticar. Críticas constructivas muy bienvenidas, críticas sin aporte. Ya habrá tiempo para hacer los análisis críticos y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y las consecuencias que ello podrá tener más adelante. Optimizar la estrategia comunicacional, generar confianzas. Aquí probablemente han habido algunos, bueno, es difícil esto, ¿no? Pero el equilibrio entre la información oportuna y veraz, la expectativa razonable de la población y la preocupación atingente a la realidad que debe tener, lograr este equilibrio es complejo, pero es importante lograrlo para que la comunidad también responda como tiene que responder, por ejemplo, a las cuarentenas. Y diseñar una estrategia de mediano plazo. Hemos escuchado que esto se está haciendo, algo parecido a lo que se está haciendo en España ahora ya, que son las fases de salida según los niveles de control de la epidemia para los próximos meses. Termino entonces con dos
documentos que creo que son un gran aporte. Este acaba de llegar hoy día, me lo acaban de enviar, que la verdad es que para todos los clínicos, incluso epidemiólogos, que quieran saber lo último basado en evidencia, está este documento de la OMS sobre el manejo clínico de COVID, está ampliamente disponible, muy bien escrito, claramente dice lo que sirve, lo que no sirve, y ojo con los tratamientos. Y termino entonces con este mensaje que a mí me impactó mucho a la Sociedad de Anestesiología de Chile, una carta de su presidente a la comunidad médica, donde básicamente dice que tienen que ponerse todos los anestesiólogos ahora a disposición, ¿no es cierto?, de los intensivistas o del manejo de los pacientes críticos que vamos a tener. Estos son los 2 a 3 semanas críticas que vamos a tener en el país. Vamos a tener muchos pacientes requiriendo manejo crítico, y como dice Cristian Rocco, unidos podemos construir a cambiar el destino de esta pandemia. Solo el trabajo coordinado y en equipo nos ayudará a salir de esta crisis. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor O'Ryan, por esta excelente presentación. Hemos recibido numerosas preguntas de los distintos canales y también muchos agradecimientos por parte de los asistentes. Miguel, los quiero transmitir. Ha sido muy interesante. Quisiera pasar inmediatamente a hacer algunas de las preguntas que nos han ido llegando, sobre todo aquellas más recurrentes. Una pregunta de parte del mundo científico. ¿Cuál es tu opinión en relación al grado de escucha que han tenido las autoridades, a los científicos expertos en el tema, y de qué manera, pensando en ser propositivos, ¿cierto?, podríamos la comunidad científica contribuir a que exista un mayor diálogo y una percepción de tener un rol y ser más escuchados en futuros desafíos de nivel país? Aquí, esta es mi opinión, yo creo que ha sido incremental. Yo pienso que al comienzo, y no voy a calificar intenciones, porque no es mi rol, pero uno podía ver que claramente había una falta de sintonía, de alguna manera, global, general. Incluso yo debo decir, puede ser una infidencia, pero lo que yo me incorporé al Consejo Asesor, no al comienzo, fui invitado creo que a las 2 semanas, y dentro del mismo Consejo Asesor había esa sensación de que no estábamos recibiendo más información que la que todo el mundo recibía en la televisión todos los días. Ahora, avanzando en el tiempo, yo debo decir que creo que se debía fundamentalmente porque esa información se estaba generando, de alguna manera, creo que se estaba organizando el sistema, creo que había algunas visiones también quizás de esta visión típica de nuestro Ministerio de Salud, que ha sido ser muy conservador con el manejo de la información, de tal manera, por razones tanto de protección de la información y otras, lo cual era muy difícil que saliera. Y yo debo admitir que Andrés Kuf, en el Ministerio de Ciencia, hizo un esfuerzo muy intenso para lograr abrir ese candado de alguna manera y lograr más información. Costó. Yo creo que costó por estos múltiples factores, y creo que ahora ya, a mi manera de ver, la cosa está mucho mejor. Hay mucha más información para hacer diferentes tipos de emolamiento general y mucha más información disponible. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿qué podemos hacer como comunidad científica? Yo creo que hay apertura, pero, y esto se lo dije a Jorge Babul, quien está tratando también de organizar al grupo de comunidad científica, y conversando con el ministro de Ciencia, ellos están tan sobrepasados con tratar de llevar también un poco, no sobrepasados, a lo mejor no es la palabra, pero están tan ocupados para tratar de llevar la pandemia y epidemia adelante con el manejo de información que tienen, que si uno va a aportar, ellos lo que piden es que uno trate de aportar con la solución hecha, ¿me entienden? No llegar a plantear, mira, hay tantos estos problemas, hay que abordar estos problemas, vamos. La idea es que si uno llega con una problemática, llegue con la solución ética o la solución ética junto con el problema, para que puedan tomarla de alguna manera. Entonces, mi recomendación ahí es que como comunidad tratemos de abordar los problemas que uno ve,
veamos cuáles son nuestras diferentes capacidades en relación a lo que hacemos y cómo podemos entonces ayudar concretamente a abordar ese problema que identificamos que no está siendo debidamente abordado en este momento. Muchas gracias, Miguel. Mira, a raíz de todo lo que se ha ido conversando en esta pandemia, hay muchas personas de la sociedad civil y de organizaciones sociales que se sienten muy motivadas a poder colaborar. Y nos ha llegado una pregunta. ¿Alguien del mundo de la sociedad civil, de agrupaciones sociales, quieren colaborar? Quieren saber tu opinión. ¿Cómo pueden colaborar? Es una pregunta que no había recibido antes, así que tengo Es que, interesante. porque debo admitir, tampoco es un área donde yo tenga mayor conocimiento, quizás que muchos de ustedes. Sí, tengo conocimiento en lo que hacemos en el Consejo, obviamente, pero que es muy técnico, y también a través de ahí estamos mirando lo que ocurre en las diferentes áreas del país. Entonces, ¿cómo pueden aportar? Yo creo que fundamentalmente a nivel de la comunidad, ¿sí? A nivel comunal, lo que estamos tratando de empujar también dentro del Consejo es que haya mayor injerencia justamente a nivel territorial de la comunidad, porque ahí es donde se va a atacar mejor la detección de los casos, la trazabilidad y la detección de los contactos. Que las personas cumplan, por ejemplo, con la estrategia de distanciamiento. A mí todavía me sobrecoge cuando veo que en las múltiples ferias que son fundamentales en nuestro país, las personas van, van como si fuera día domingo, a lo más se ponen una mascarilla y la mascarilla o la ponen, ¿no es cierto?, abajo, arriba, donde sea, y piensan, creo, lamentablemente, que con la mascarilla están protegidos y no hay distanciamiento. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer la educación, que las personas comprendan y entiendan la importancia del distanciamiento, aún en actividades como las ferias, ¿no es cierto? Se puede hacer, cuesta, pero se puede hacer. En otros países lo han logrado así. Eh, y acercarse entonces con sus alcaldes para ver qué propuestas específicas de apoyo pueden hacer a nivel comunal, ya sea en forma individual o a nivel grupal. Yo creo que, y yo destaco la labor de los alcaldes, yo pienso, al igual que muchos de ustedes, probablemente yo he visto alcaldes que realmente se la han jugado por su comuna, y ahí está el trabajo, son los que más saben cómo son sus comunas, cómo es su gente, y en qué en la cuarentena le va a golpear más fuerte o menos fuerte, dónde se requieren la ayuda. Así que mi recomendación es acercarse a sus líderes comunales. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta un poquito más técnica. ¿Cómo se explica la diferencia en la cantidad de fallecidos de Chile versus otros países que tienen un número similares de contagios y una similar capacidad de testeo? En particular, hay interés por saber si se están haciendo análisis en personas fallecidas y si los estamos contabilizando bien. Sí, eso yo sé que eh, ha sido un tema, y de hecho varios reportajes han salido. Mi impresión es que Chile, a diferencia de otros países, tiene un sistema de registro general global buenos, y eso es histórico, es tradicional. Tenemos una buena salud pública en esos sentidos, y las cifras chilenas son creíbles, no lo digo yo, lo dice OMS, lo ha dicho N veces. Entonces, yo creo, basado en esto, de que no se está haciendo un subregistro de personas fallecidas en Chile por COVID. Y si ese es el caso, porque siempre hay casos individuales, es ese caso. Así que no creo que sea, con bastante certeza, de yo, que no es un subregistro de casos. ¿Y por qué entonces sería tanto más bajo de lo que ocurrió en países tanto más desarrollados que nosotros? Yo creo que se debe fundamentalmente a dos cosas. Uno, que la epidemia que golpeó fuerte el hemisferio norte, menos preparados que nosotros, golpeó muy fuerte a la población de adultos mayores, que por lo demás son bastante más mayor el número de adultos mayores. La edad promedio de vida es bastante más alto en Europa, en España, Italia y otros países donde hubo alta mortalidad que en Chile. Y se sabe que más del 40 o 50% de las personas que han fallecido en esos mega números son adultos mayores que murieron sin entrar al hospital. Y lo segundo fue el desborde del sistema de salud. Eso en Italia fue clarísimo.
En España estuvieron al borde, pero algo de eso hay, que esto hay que elegir a la persona que uno ventila o no ventila, y uno, en nuestro país hay muy buena unidad de cuidado intensivo de alto nivel, salvan a la gran mayoría de las personas que requieren ventilación mecánica, pero sin ventilación mecánica uno se muere, o está cerca de morirse, que es un poco lo que uno ve pasó con nuestros hermanos peruanos, que teniendo un buen registro, un buen testeo, pero conversando con ellos mismos, no lograron, superaron su capacidad de camas críticas y las personas empezaron a fallecer por esos motivos. Yo pienso que esas son las dos principales razones. Ahora esto habrá que evaluarlo después mucho más científicamente y adecuadamente, probablemente de aquí a un año, cuando se tomen también en consideración esos casos de exceso de fallecimiento en este periodo comparado con el periodo anterior, que dicho sea de paso, la comparación ahora no sugiere que haya un exceso fallecido muy significativo mes a mes, por lo menos lo que a mí yo he visto, comparado con el mismo 2 meses del año anterior. Muchas gracias, Miguel. Y una pregunta más. Cuando comentabas que tenías una impresión como de que podría andar bien el sistema sanitario y resistir, ¿puedes explicar un poquito más en qué argumento se fundamentaría ese, comillas, optimismo de que vamos a poder superarlo y los ventiladores van a ser suficientes? Quisiéramos saber un poquito más de esos argumentos. Sí, bueno, aquí comento una incidencia. Hoy día tuvimos 2 reuniones, uno con el comité asesor y otro con un comité de médicos, dentro de los cuales estaba el doctor Regueira con el presidente de la República, y de alguna manera se nos presenta ahí la información, y la información además que uno coteja con la que viene saliendo la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y con las acciones que presenté ahí al final, por ejemplo, la reconversión de los anestesiólogos y las camas de anestesia. Y según eso, y basado en las proyecciones de la evolución de la pandemia, poniéndose en diferentes escenarios, no hay ninguna duda que va a incrementar en forma importante la capacidad de personas que requieren ventilación mecánica, si mal no me equivoco, con cifras que pueden llegar hasta 3.000, 4.000 personas. Pero lo que se señaló ahí es que se han diseñado las capacidades para que eso pueda cubrirse razonablemente. No iría óptimamente, porque esto claramente es un estrés tremendo para el sistema. Nunca he visto un estrés en el sistema de salud chileno como este. Se están reconvirtiendo muchos hospitales se están reconvirtiendo para ser hospitales de intensivo puros. A manera de anécdota, me llamó mi hijo, que es cardiólogo pediatra del Roberto del Río, para decir que ya están siendo llamados para hacerse cargo de pacientes COVID. Entonces, se está haciendo el escalamiento, ¿no es cierto?, de aquellas personas que tienen entrenamiento, cierto grado de entrenamiento en manejo que requieren ventilación mecánica o manejo en camas críticas, y se está reconvirtiendo el sistema público y el sistema privado de salud. Eso que pareció una orden, ahora, o fue una orden, no sé, pero claramente está ocurriendo, y eso habla bien de todos, porque las clínicas privadas están siendo absolutamente reconvertidas en este momento para recibir pacientes COVID. Así que con esa mirada global es que yo miro con un poquito más, con más optimismo, con menos angustia. Obviamente cada vez que uno ve con angustia el incremento de casos de esta brecha, pero veo con más optimismo de que vamos todos a dar abasto gracias a este tremendo esfuerzo público-privado para poder tratar a los pacientes graves. Muchas gracias. Y justamente con eso aprovechaste pregunta que había llegado apuntando a la preocupación de dónde van a salir esos profesionales de la atender a los pacientes, si bien puede estar el recurso ventilador, ¿cierto? Pero ya nos contestaste eso. Últimas dos preguntas, han llegado muchas, hay mucho interés por conversar con Miguel O'Ryan. Pregunta, ustedes hablan de una cuarentena de 14 días, así tal cual está anunciada la pregunta. Dice, ¿qué opina de las cuarentenas de 5 días para aquellos sospechosos que salen negativos? Ya sé a dónde va esto. Esa no es recomendación, no es recomendable. La verdad es que aquí hay muchos científicos y saben los falsos negativos que tiene la PCR dependiendo de las diferentes etapas de la infección. Claramente al 5.º día la posibilidad de falso negativo es más allá de un 20%.
y no es correcto el acortar una cuarentena a una persona que haya sido un contacto estrecho, alguien que amerita cuarentena, por una PCR negativa al quinto, sexto o séptimo día. Probablemente habría que esperar por lo menos hasta el día 10. Y si es por eso, mejor completar las 2 semanas de cuarentena. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta, Miguel, sabemos que tenemos que ya ir cerrando este seminario. Según los modelos que ha tenido a la vista el Consejo Asesor, ¿tienen alguna estimación para la fecha de salida de Chile del periodo más crítico de la pandemia? Más o menos, sabemos que día así específico no, pero más o menos, ¿cuándo cree el Consejo Asesor que Chile va a poder ir superando la etapa más crítica de la epidemia? Para ser bien concreto, yo creo que lo que ha quedado claro es que lo que determina lo crítico de esta pandemia es este tremendo brote de la región metropolitana, que tiene, ¿no es cierto?, 8 millones de la región metropolitana de personas, y todas muy concentradas. Lo que ha ido quedando claro es que en las ciudades más pequeñas es más, entre comillas, más fácil controlar. Y ahí uno entiende entonces por qué países como Uruguay le ha ido tan bien. La verdad es que le ha ido muy bien. Tiene una población que ha cumplido muy bien el distanciamiento, pero no han requerido tener estrategia de cuarentena, porque tiene ciudades bastante más pequeñas, más espaciadas. Lo mismo Australia, que le ha ido fantástico. Y nosotros, cuando hemos tenido problemas en Magallanes, en Temuco, en Concepción, en Arica, se implementa la cuarentena y uno logra bajar. Claramente, y bastante rápidamente, en 2 semanas. Si la población lograra mantener después de eso un buen distanciamiento, no volverían a subir, que es el problema. Vuelven a subir, porque ahí como que fallamos individualmente. Pero el gran problema ahora, claramente, es la región metropolitana, y debo decir, nos preocupa Valparaíso, que Valparaíso es otra mega urbe que uno pensaría que en algún momento debe tener un brote. De hecho, me extraña que no lo haya tenido todavía, después de haber visto toda la gente en Caleta Portales, ¿no es cierto?, hace 2 o 3 semanas atrás. A lo mejor la estrategia de segmentación que ha incorporado el alcalde ahí, que es algo que hay que ver, donde de alguna manera ha segmentado Valparaíso para evitar que personas se trasladen mucho entre diferentes regiones, a lo mejor eso ha jugado un rol para que en Valparaíso no haya habido una explosión como hubo acá en la región metropolitana. Todos sabemos que los cerros de Valparaíso, más junto que eso, es bastante difícil estar, ¿no es cierto? Y las condiciones son duras. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuándo vemos que vamos a poder salir de esta? Yo creo que tenemos 3 semanas críticas. Estas próximas 3 semanas van a ser, tenemos que todos ponernos el overall y trabajar muy duro, porque en la medida que vamos aplanando un poquito, yo tengo la esperanza que, no, la razonable esperanza que vamos a aplanar la curva en la región metropolitana más o menos dentro de 3, 4 días, porque la cuarentena la cuarentena absoluta, llevamos justo 7 días, y uno empieza a ver los efectos a los 7 días. Y como le mostré en Recoleta, Independencia, se ve si eso es así. También queríamos empezar a ver la próxima semana el efecto de un aplanamiento, pero un aplanamiento en 3, 4 mil casos al día. O sea, todavía no empezamos a bajar. Y por cada 3.000, 4.000 casos al día que tenemos, hay que pensar que de eso, por lo menos, vamos a estar teniendo 50, 60, 80 personas entrando a la UTI al día, en 10 días más o en 7 días más. Así que las próximas 3 semanas son críticas para el sistema de salud y para el número de casos del pic de la epidemia, fundamentalmente en la región metropolitana. Yo espero, usted me dirá en 10 días si está completamente equivocado o no, pero yo espero que de aquí a 10 días veamos un aplanamiento y quizá empecemos a ver una leve tendencia a bajar, dado esta cuarentena masiva de la región metropolitana. Miguel O'Ryan, muchas gracias. Una última pregunta clínica, solo por lo distinta que es. ¿Visualizas algún medicamento para el manejo de los casos? Pucha, yo estaba re ilusionado con el Remdesivir, y los estudios clínicos le han bajado un poco el perfil. Es súper complejo por ahora. Quizás yo voy a ilustrar otro concepto. Si algo hemos aprendido acá es que ojo con lanzarse con tratamientos un poco a tonta y a loca, como fue esto, lo debo decir así de alguna manera. Nuestros colegas en China empezaron a usar un conjunto de medicamentos que teóricamente a lo mejor podían servir,
¿no es cierto?, la hidrocloroquina, que para qué decir que lo agarró Trump, ya la hidrocloroquina está, acaba de salir en New England, está desechado, realmente, si, a menos que alguien encuentre que pueda servir muy precozmente, realmente parece que no sirve. Después tenemos los anti-VIH, ¿no es cierto?, tenemos interferón, tenemos el Remdesivir, que parecía prometedor, y tenemos el plasma fresco, ojo, que en Chile también se le está haciendo mucho empeño en eso, pero finalmente ninguna de esas está claramente avalada todavía. Yo entiendo que ante la desesperación de no tener nada que usar, los clínicos dicen, bueno, voy a usar, ¿no es cierto?, plasma fresco, que en algunos pacientes parece tener un impacto, pero no está claro todavía, no está claro, de tal manera que por ahora la bala dorada de tratamiento no está, pero lo que sí a mí me sorprende, aquí lo digo como investigador en vacuna, 30 años, cosa que yo hace un mes decía que me parecía que era imposible, es posible que el mundo logre, o los diferentes grupos logren tener una vacuna en un tiempo récord, si es que funcionan. Pensando, nosotros hablamos de 1 año y medio por lo bajo, y la verdad es que el proceso acelerado de desarrollo con esta tecnología, sea RNA o DNA, uno inyectado por adenovirus y el otro con partículas lipídicas, puede ya, acaba de salir publicado hoy día en Lancet el fase 1, y están haciendo en paralelo el fase 1 y el fase 2, y el fase 3 ya tienen los 5.000 que requieren listo para empezar. De tal manera que están haciendo todo como en paralelo, y es posible entonces que si todo anda bien, hayan una o más vacunas en un periodo récord, y ahí veremos cómo nos ponemos a la cola, cómo va a ser el tema de conseguir o no conseguir la vacuna. Le puedo decir que este es un tema que el presidente de la República le interesa particularmente y está viendo posibles estrategias de cómo ponerse a la cola, pero para eso tiene que hacerse amigo de Trump. Ay, ay, ay. Miguel O'Ryan, nadie quiere irse de este seminario, siguen llegando preguntas, pero tenemos que cerrar. Y a nombre del doctor Sergio Lavandero, nuestro director, de la doctora Caterina Ferrecho, nuestra subdirectora, y de todos los investigadores de ACDIS, te damos muchísimas gracias. Y despedimos entonces al profesor Miguel O'Ryan, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ha sido un honor tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Fuerza al comité asesor. Claudia, si me permite, porque vi una última pregunta de Sebastián, que durante la presentación mostró varios links y documentos. Yo feliz les dejo esta presentación. A través del ACDIS la podemos subir en la página web. Y la subo en la página web, y ahí pueden estar, están todos los links puestos arriba. Y si no hay o necesita uno, me manda un correo en WhatsApp, pero están todos súper fácil en general de encontrar. Estupendo. Y hay otros colegas que quisieran enviarte algunas propuestas, así que le hemos dicho a todos que sí, que las manden nomás. Súper. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y hasta el próximo viernes en un nuevo seminario del ACDIS. Muchas gracias, un gusto.